Qué alegría me da compartir con ustedes otro episodio más de este podcast, donde hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que no muchas veces es tocado por personas, pero yo siempre quise como enseñar el idioma no desde la perspectiva de un maestro, sino desde la perspectiva de un estudiante. Y eso a mí verdaderamente me ha ayudado a entender mucho cuáles son las necesidades reales del estudiante. Muchas veces tenemos o me hacen comentarios que dicen, ¿por qué usted enseña así? O ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué usted menciona lo otro? Mi respuesta es muy simple. Mi respuesta es que yo estoy del lado de los estudiantes, no estoy del lado de los maestros. Si tú eres un maestro, perdón, pero a menos de que tú estés 100% del lado de los estudiantes, yo no estoy contigo. Yo no me interesa tener relaciones con maestros rígidos que están como jueces. Mi meta aquí es ser un trampolín, es ser un impulsador, si se puede decir de alguna manera, así. Pero mi meta no es frustrar la vida del estudiante, mi meta es hacerle más fácil la vida al estudiante. Entonces, hoy Hoy quiero que estemos hablando acerca de un tema que confunde y confunde bastante. Te lo digo yo, llevo ya 8 años, llevo 8 años haciendo esto. Y en los registros, los chicos, la última vez que me dieron un reporte de esta índole, o que les pedí un reporte de esta índole, me habían dicho que en nuestra base de datos hemos atendido ya a más de 5,000 personas. Entonces, yo sé bien cuál es la necesidad del estudiante, qué ocupa el estudiante, de dónde batalla más el estudiante, o sea, y quiero que tú te relajes en la sesión de hoy. Si estás viendo este video y tienes unas papitas ahí o estás comiendo algo, un cafecito, mira, yo estoy aquí con el cafecito. Cafenio no me patrocina los canijos. Pero ahí está, Cafenio, mira, te estoy promocionando acá, no me estás dando nada. Hoy quiero hablar acerca de las palabras invisibles en el inglés. Como te digo, no es un tema muy hablado, pero sí es un tema muy necesario. Y te voy a ir dando un poquito de contexto acá. Muchas veces cuando yo hago alguna práctica de lectura o de traducción con mis estudiantes, me topo con algo muy heavy. Y lo heavy es que, por ejemplo, vienen leyendo una fracción de la oración, ¿no? Tucu, 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 vienen bien. Pero de pronto pareciera que, como cuando se hacen los cambios de vía, ¿se has visto los cambios de vía? Que es nada más como que es un simple metal que cambia. De repente se van a otro punto de la oración que es muy apócrifo de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? O de lo que realmente dice. Entonces, los alumnos, o bueno, los estudiantes en este caso, se quedan como anonadados y dicen, pero ¿en qué momento me desvié tanto de lo que estaba diciendo? Y hay un problema enorme, y de verdad te lo digo, hay un problema enorme si nosotros no logramos leer bien un correo electrónico, un mensaje, si no desarrollamos esa agilidad. Y hay que entender algo, justamente de esto hablaba un poco en las clases de entre semana con mis alumnos online. Hay que entender algo, chicos, el inglés funciona con sus reglas propias. El español tiene su estructura, el inglés tiene su estructura y nosotros no podemos españolizar el inglés porque nuestro idioma tiene su propia forma de ser y el inglés también. Entonces lo que hoy vamos a ver es una forma de ser del inglés que no lo podemos entender bajo la cosmovisión hispanoparlante. Porque te voy a decir una cosa. ah, hay una cosa del español es que
cada letra que está en una palabra se dice. Cada oración es obvia en sí misma. ¿Qué te gusta? Cada cosa que tiene que ir en una oración va en la oración. No tienes tú que suponer nada, no tienes tú que imaginar algo, no tienes tú que poner palabras extra. No pasa lo mismo con el inglés. Te explico un poco acá, para que estemos como en la misma sintonía de esta locura. Te lo explico para que estés en esta misma sintonía. Fíjate acá. El inglés tiene obviamente muchísimos años de existir, pero el inglés surge como un idioma mezcla de, como ya lo habíamos visto antes, del alemán, mezcla del latín con propiedades del griego. Y obviamente que si tiene mezclas del latín va a tener mezclas de cualquier otra lengua romance. Y el inglés surge como un idioma, y eso lo aprendí en un libro de Martin K. Barrack, que se llama ¿Cómo nos comunicamos? How we communicate. Y para mí fue un libro que yo lo leí cuando tenía 20 años y para mí fue como que, wow, increíble, increíble. Y el inglés surge como un idioma para que la gente digamos, de la clase baja pudiera hablar un idioma. Porque en aquel entonces el idioma refinado, top, que se hablaba en la burguesía, que se hablaba en las altas élites, era el latín, era el alemán. Pero luego, obviamente, la gente empezó a tener cierto grado de necesidad de utilizar esos idiomas. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Crearon lo que se le conoce como un inglés primitivo que mezclaba conceptos de otros idiomas. El inglés es cuadrático y el inglés es muchas veces limitado por naturaleza. Y en parte, yo siempre hago este comentario y digo que en parte es por eso que el inglés es el idioma más hablado del mundo. Número uno, porque el Imperio Británico conquistó 2/3 partes de la tierra. Y el tercero es porque es un idioma que es muy fácil de hablar y muy corto en poder expresar una idea. Yo sé que ahorita a lo mejor tienes una risa sarcástica y dices, ¿de verdad? ¡Ah! Y te voy a decir algo que a lo mejor te va a chocar. A lo mejor te va a chocar. Pero muy probablemente tú tuvieras un mayor éxito con una lengua que fuera más complicada que el inglés. Fíjate lo que te estoy diciendo, pero esto te está volando la cabeza ahorita. Porque como tu programación neuronal está cableada en español, tú estás acostumbrado al grado de dificultad que representa el español. Entonces, por ejemplo, si tú aprendes una lengua con reglas similares, aunque sea más difícil que el inglés, existe una posibilidad de que tú tuvieras un mayor porcentaje de éxito. Pero ahorita a lo mejor batallas con el inglés porque el inglés, irónicamente, es más fácil que otras lenguas, pero esa simpleza que tiene es muchas veces lo que para personas como nosotros se nos hace tan complicado de aprender. Muchas veces por ejemplo, los alemanes, aprender inglés es como aprender para nosotros portugués o italiano, porque comparten propiedades. Entonces, una de esas propiedades que estos idiomas comparten entre sí es la propiedad del inglés, por ejemplo, entre el inglés y el alemán, del pronombre it, entre otras. Pero hoy me quiero enfocar en algo. Debido a que el inglés busca ser un idioma muy pragmático, porque como lo dije ahorita, es pragmático por naturaleza, por lo que te venía comentando ahorita del latín, del alemán, como es pragmático por naturaleza. El inglés tiene un intento de, por ejemplo,
unir dos palabras y que esas dos palabras representen una frase completa. ¿Me explico? Y de ahí sacamos los phrasal verbs. O que una palabra en un punto distinto, en una posición distinta en la oración, cambie de significado totalmente. Porque el inglés está diseñado para ser pragmático, para ser directo, no para tener tanta decoración, tanta alegoría, tanta alevosía, sino simplemente para ser pragmático. Esto se refuerza todavía más con las ideas de negocios que existen en torno al inglés. Entonces, el inglés es un idioma pragmático. Y dentro de ese pragmatismo, lo que hace es omitir palabras para comunicarse más rápido, para comunicarse más fluido. Y esto es algo que los angloparlantes, las personas que hablan inglés, no notan. O sea, si tú le dices esto a una persona, te va a decir, no, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? Ellos no lo notan porque es algo con lo que ya nacieron, ¿no? Entonces, hay palabras invisibles y vamos a comenzar con esto. El inglés omite palabras. Y tú puedes estar leyendo tranquilamente un texto y, ¿sabes? Puede que el texto carezca de sentido o que empieces a leer algo totalmente distinto porque tú estás esperando que esté en esa oración cada palabra que tú tienes que leer. Y hay veces que se omiten palabras. Hay veces que no todas las palabras que tú debes de traducir están en la oración. Entonces, vámonos acá al iPad. Vámonos acá al iPad. Si escuchan un poquito de ruido ahí, es que tengo acá la ventana abierta de la oficina y anda mi perrito, que no es un perrito, es un tanque de guerra. Entonces, tiene de enemigo a 3 gatos y como estamos acá en el segundo piso, pues yo creo que va a empezar a marcar territorio ahí con sus suaves ladridos. Así que si lo escuchan, es el Tito. Les pido una disculpa por adelantado. Vamos a ver. El inglés omite 3 palabras. ¿Cuáles son? Fácil. O bueno, vamos a agarrar acá. Vamos a agarrar 4, ¿ok? Vamos a agarrar 4. Vamos a agarrar el que, el de, el a. Y voy a hacer un grupo de palabras acá porque cabe en una sola en inglés. Y ese va a ser el, la, los y las. Estas son las palabras que el inglés omite. Y que si tú de pronto estás leyendo un texto y sientes que te hace falta alguna palabra, probablemente no probablemente, yo te lo firmo, que son cualquiera de estas 3 o cualquiera de este grupo que pusimos acá. Ahora, ¿por qué se omiten estas palabras? ¿Cuál es el motivo del por qué por el cual se omiten estas palabras? Bueno, vamos a empezar con el qué. El qué se omite cuando nosotros tenemos un que pudiera ser un that tranquilamente. Y ojo acá con esto que te voy a decir, ¿ok? No tiene nada de malo si tú utilizas un that, ¿ok? En esta oración que te voy a decir. Pero vamos a ver acá algo muy importante. Si tú pones el that, no hay problema, pero existe una gran probabilidad de que tú te topes con una oración así y que el that sea omitido. Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Cuándo se elimina el that? Ojo, el único que se elimina en inglés no es el to, no es el what, no es el than, es el that. That es el único tipo de que es eliminado. ¿Y cuándo es que se elimina el that? El that se elimina cuando tenemos el que al lado de un pronombre más el verbo que realiza ese pronombre. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Es cuando tenemos un que más el pronombre más un verbo. Vamos a ver acá algo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver.
¿Qué tal si yo tengo una oración que dice, yo pienso que ella es la mejor para ese trabajo? Checa ahí. Ay, dejé la ventana abierta porque entra el olor a tierra mojada. No, hombre, nenazos, qué relax. Qué tarde tan bonita de verano en febrero. Fua. Yo pienso que ella es la mejor para ese trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pienso que él tiene las habilidades para ese trabajo, lo que sea, ¿no? Vamos a irnos con esta oración. Pienso que ella es la mejor para ese trabajo. Fíjate que tenemos aquí el que, lo voy a poner de amarillo. Y al lado del que, mira que tenemos el pronombre y tenemos el verbo. Es un verbo. Ahora, fíjate que en esta parte de abajo. Pienso que él tiene las habilidades para bla, 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 bla. Checa que tengo aquí el que. Y en rojo voy a poner el pronombre, que es él. Y aquí, miren, se me olvidó el acento, una disculpa. Pienso que él, y luego noten ahí, él tiene. Fíjense ahí. Pienso que él tiene las habilidades. Entonces, chequen acá esta sección. Vean que tengo el que y al lado de ese que tengo el pronombre y luego el verbo, como lo acabamos de ver aquí en esta parte. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, vamos a ver qué onda, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Dice, yo pienso que ella es la mejor para ese trabajo. Empiezo con esta oración. Estaba escribiendo con el marcatextos. Me acordé cuando estaba en la secundaria que se te acababa la pluma o la lapicero y escribías con el marcatextos. Un desastre. Un asco de lo peor. Ok, vamos a ver. I think. Y obviamente nuestro instinto es poner el that. Y no tiene nada de malo poner el that. Lo repito, lo confirmo. Houston, esto no es un error. No tiene nada de malo poner un that. Pero ¿qué es lo que estamos analizando ahorita? Lo que estamos analizando ahorita es que si yo tengo el un que al lado de un pronombre más un verbo, pues obviamente el que baila, ¿no? O sea, adiós, a Cancún. Vámonos. Entonces yo puedo decir, fíjate aquí, I think she is the best for that job. I think she is the best for that job. Fíjate cómo es que aquí se cumplió este patrón, ¿no? Esta regla de tenemos un que y al lado tenemos un pronombre más un verbo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahorita te voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver este y luego otro. Hay que continuar. Sigamos. Vamos a ver. Pienso que él tiene las habilidades guaraguara, guaraguara. Entonces sería, I think, elimino el que, no más que, I think he has the skills, abilities, como tú lo quieras decir. El punto acá, queridos, es que nosotros estamos eliminando el que. Estamos eliminando el que. Y ya pusimos he has, ¿te fijas? Porque tenemos pronombre más verbo. Pusimos ahí el has, recordando que si yo tengo el verbo have al lado de he, she, it, no voy a poner el have, voy a poner el has. H-A-S. ¡Fua! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Andamos top? Súper bien, ¿eh? Vamos a ver acá una fotografía
Una nota, ¿no? Vamos a ver, checa aquí esta nota. I bet you thought this would be a love note. Ha! Faggot. Ahora, esta es una nota de amor de un almuerzo. Y dice, I bet you thought this would be a love note. Ahora, nota ahí. ¿Cómo leerías esto? Bueno. Vamos a empezar aquí con esta primera parte. Empezamos con el bet. Bet es apostar. Bien. Ahora, vamos a ver esta parte de acá. Dice, this would be a love note. Vamos a irnos con esta primera parte. Literalmente hasta donde está esta línea roja, ¿ok? Esta es la parte 1. I bet you thought this would be a love note. Fíjense cómo nos queda esta parte. Yo apuesto. Y fíjate, tenemos un pronombre y tenemos acá un verbo. ¿Cuál es este verbo? El thought es el verbo en pasado de think. Entonces, ¿cómo nos queda esto? O sea, ¿qué onda? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué Honduras con Nicaragua? Bueno, fíjate acá. Céntrate en esta parte. I bet you thought. En esta pequeña parte que dice I bet you thought, ahí ya hay una palabra invisible. ¿Dónde está? Te doy un tiempito ahí para que la notes. Ahí está el reloj. Checa bien la oración. I bet you thought. ¿Qué dice esa parte? Bueno, esta frase dice, apuesto que tú pensaste o apuesto que tú pensabas, cualquiera de los dos queda, pero fíjate cómo aquí hay un qué. No está ahí. Es palabra invisible. ¿Por qué se omite? Porque tenemos el pronombre al lado del verbo. I bet you thought. Apuesto a que tú pensabas. Y luego fíjate ahí. ¡Opa! ¡Opa! Vamos a ver. Fíjate. Porque aquí es donde está el cucuy. ¿Ok? Cuidado con el cucuy. Cuidado con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes checan ahí un poco, si ustedes checan un poco esta frase, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, ahí está. Si ustedes checan acá un poco esta frase, I bet you thought this would be a love note. Ahí es donde empiezan las confusiones, ¿eh? Ahí es donde empiezan las confusiones marcianas. Ahí es donde comenzamos a sacar significados extraterrestriales, apócrifos a lo que de verdad dice. ¿Por qué pasa esto? Porque como te dije al principio, nosotros estamos acostumbrados a que cada palabra en español que deba de estar en la oración tiene, ahí va a estar, me explico, pero el inglés no. I bet you thought this would be a love note. ¡Ha! Me encanta ese como, ¡ha! Faggot. Vamos a ver este. Ahora, ¿qué onda? Bueno, vamos a ver. Estas palabras, esta palabrita de aquí, el this. Vamos a vernos aquí con el this. Vamos a darle su debida atención al this. Anda queriendo llamar la atención, pues vamos a pelarlo como decimos aquí en el norte. Ok, this. This es parte de un grupo de pronombres que se le conoce como demostrativos, ¿no? Es el this, es el that, es el those, es el this, ¿no? Estos dos se pronuncian casi igual, de verdad.
de toda la gente que me ha tocado traducir, hay unos que nada más cambian como this y luego these. This y luego these. Pero la gran mayoría dicen this y this. Ok, this. Esto. Esta. Este. Eso. Esa. Ese. Esos. Esas. ¿Qué creías que iba a decir? Ahora, ahí, noten. También pueden ser aquellos y aquellas, ¿ok? Estos y estas. Estos de aquí se les conoce, aquí te lo voy a poner, como pronombres. Son pronombres estos de aquí. Son pronombres demostrativos. Te demuestran dónde está cada cosa, ¿no? Ahora, ¿qué decía nuestra fórmula mágica? Fórmula mágica. Que era un qué más un pronombre más un verbo. ¿Y qué son estos cuates de acá? Estos panas son pronombres. Ahora, fíjate. Aquí tienes el pronombre y acá, te lo pongo en amarillo, tienes el verbo, que ahí está en would y el be. ¡Ojo! I bet you thought this would be a love note. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tenemos pronombre y luego verbo, por lo tanto, aquí hay una palabra invisible. Donde puse lo morado ahí. Entonces, ¿cómo leemos esta frase? Yo apuesto a que tú pensaste que esta sería una nota de amor. Una cartita de amor. Opa, ¿qué tal ahí, ¿Qué tal? Entonces, ¿cuándo se omite una palabra? Cuando hay un qué y luego tenemos un pronombre más un verbo. Evidentemente, y esto te lo repito, te lo confirmo, aquí también pudiera haber dicho I bet you thought that this would be. Aquí pudiera decir I bet that you thought that this would be. Pero si eres un poco misericorde con nuestros hermanos angloparlantes, te vas a dar cuenta que tienen razón en cierto punto en decir como que esto les frena un poquito la pronunciación. Porque si estás hablando a 1000 por hora, dices, I bet that you thought that this would be. Entonces como que ese that genera como una especie de obstáculo en una especie de carrera de pista de obstáculos. Y es por eso que hacen estas omisiones. Bien, ¿estás aprendiendo algo ahí? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Está buena la clase? Ahora, el de. Bien. Vamos a ver el de. ¿Cuándo omitimos el de? Está fácil. Tú sígueme. No caigas en desespero. No caigas en locura y descontrol. Vamos a ver el de. Ok. Solamente quiero mencionar que estoy disfrutando mucho de esto. De verdad lo disfruto un montón. Janet, que es una alumna que tengo, dice, yo veo los videos en YouTube y de una manera te siento más mío en el sentido de que siento que estás ahí para mí nada más. Y es un sentimiento lindo de saber que tenemos ese aprecio entre estudiantes, entre ustedes, entre yo. Gracias, chicos, de verdad, de todo corazón. Ahora vamos a ver qué onda con el D, ¿ok? A ver qué rollo con el D. El D se omite. El D se omite. Yo juego con esto. Cuando está en una preposición. Vamos a ver qué onda. El D se omite cuando está en un conjunto preposicional. Cuando está en un rollo ahí de preposiciones. Entonces vamos a ver qué onda. Vemos. Preposiciones. Vamos a ver qué onda ahí con las preposiciones. ¿Qué es una preposición?
Una preposición, nenazos, es una palabra que ubica algo en espacio y en tiempo. Ojo. Una preposición lo que hace es ubicar objetos en espacio X, Y, Z. Y ubica eventos en el tiempo. Recuerda que nuestra realidad está supuestamente por muchos astrofísicos conformada por tiempo y espacio. Entonces, el lenguaje suple la necesidad de si algo pasó, ¿dónde pasó? Y si pasó, ¿cuándo pasó? Y esas palabritas que nos ayudan a ubicar esas cosas son llamadas, son denominadas preposiciones. Tenemos preposiciones de tiempo y tenemos preposiciones de espacio. Ahora, vamos acá al iPad. Las preposiciones, muchas de ellas ya incluyen el de y no hay necesidad de poner un of. Y cuando nosotros estamos leyendo un texto, es muy complicado, pero es muy complicado entenderlo en su totalidad si no ponemos bien o si no acoplamos bien la estructura. Por ejemplo, fíjate aquí la palabra after. Fíjate aquí la palabra before. After significa antes, ¿qué dijiste? Ok, fíjate ahí. La palabra after significa después. Y ahí está el error. Justo lo que acabo de hacer. Porque nos quedamos con este simple significado de after y no nos damos cuenta que after en realidad no solamente es un después así desnudo, sino que es un después de. Y no solamente puede llegar a ser un después de, sino que también puede ser después de qué. Por ejemplo, fíjate. After you finish the report, después de que termines el reporte, 3 puntos, ¿no? Ahora, nenazos, chequen cómo el inglés gira en círculos sempiternos. ¿Qué es la propiedad, digamos, ya definida del after? Es un después de. Pero luego tenemos la regla que acabamos de ver ahorita, hace 5 minutos. Tenemos un pronombre y luego tenemos un verbo. Entonces, después de que termines tal y tal y tal y tal. Después de que termines. Fíjate cómo volvemos a cumplir acá otra regla del inglés. Después de que termines. Ahora, el before, pues misma lógica. Antes. Antes de. ¿Y antes de qué? ¿Cómo decía el Buki esa canción? Antes de que te vayas. ¿No? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esa canción antes de que te vayas, si quisiéramos hacer esa canción antes de que te vayas, ¿qué haríamos nosotros? Diríamos, before of that you leave. Y no, es before you leave, nada más. Porque el before ya incluye el de y el que es omitido porque tenemos pronombre que es el you y el verbo que es el leave. ¡Wow! Y lo mismo pasa con otras preposiciones, como por ejemplo el between, que no solamente es en medio. El problema es que estamos tan acostumbrados y respondemos de una forma casi automática a que between es entre nada más, pero también, o sea, es obviamente entre, pero también es en medio y es en medio de. ¿Qué pasa con otras preposiciones como behind? B-E-H-I-N-D, que es detrás de.
Las únicas preposiciones que incluyen el of externo a ellas es el in front of y el next to. Son las demás ya lo incluyen. Por ejemplo, la palabra under. ¿Qué significa under? ¿Quién me dice ahí? ¿Quién me dice ahí? Under. Under significa debajo de. No solamente debajo. Uy. Te estoy ahorrando 20 años aquí de clases. Bien, entonces ahí está el de. Ahí está el de. Ese es el motivo por el cual a veces se omite el que. Ese es el motivo por el cual a veces se omite el de. Cuando se omite el a. Bien. Nosotros en español somos muy amantes de decir, llámale a la Panchita. Y en inglés dicen, call Panchita. Y luego, fíjense ahí, ayuda a Janet. ¿Y qué queremos decir? Help to Janet. Bueno, vamos a simplificarlo. La A solamente lo vamos a utilizar cuando nos estemos refiriendo a lugares. Y hay ciertos verbos, como por ejemplo el talk, que alguien dice, ¿sabes qué? Talk to Janet. Pero ese no se traduce como habla a Janet, sino habla con. O sea, ese to funge más como un con. Ahora, checa ahí. Si yo quiero decir, tengo que ir a Miami, fíjate ahí. Ahora, nota que, nada más para reforzar el comentario, el que cuando está al lado de un infinitivo nunca se va a borrar, ¿ok? Entonces, I have to go to Miami. ¿Ok? Entonces, este a no se elimina. O sea, cuando el to está fungiendo como un que, un de, un a, un para, el to tiene privilegio. El to no se puede eliminar. ¿Cuándo sí se elimina? Cuando no estemos hablando mayoritariamente de lugares. Cuando quieras decir, ayuda a... ¿Quién te gusta? Francis. Entonces, Francis no es un lugar. Y esto nada más nos queda como help Francis. Y ahí está. No vamos a decir help to Francis. ¿Qué tal vamos ahí, ¿Vamos aprendiendo? Y vamos con el último. El, la, los y las. Y para esto voy a utilizar una imagen ridícula que hicimos en el momento ahí con IA. Aquí viene. Dios mío, de verdad no sé si patentar todas estas ocurrencias, porque no las vas a encontrar en ningún otro lugar, Wow, he tenido una semana llena de trabajo. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, chicos. Una cosa muy, muy interesante que quiero decir, una cosa muy interesante que quiero mencionar es esta. Me siento bendecido porque antes nosotros intentamos hacer este proyecto de Rearmo Online y no salió por 2 años. Hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a compartir mis clases en internet y se volvió el fenómeno. Que ahora tenemos más de 500,000 de seguidores. Y tú eres uno de ellos, así que gracias. Ahora vamos a ver acá esta imagen. Te presento, ¿estás listo? Abróchate los cinturones, cuidado, porque te presento al Sushiverso. Tan, 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 tan. Ahí está el Sushiverso. Un universo donde habitan todos los sushis de la galaxia. El Sushiverso es un lugar que solamente había sido reservado para los dioses culinarios. Y hoy
por fin, después de tanto tiempo, con el telescopio más avanzado de la civilización, hemos logrado captar la primera imagen del sushiverso. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque con esto te voy a explicar cómo es que se elimina el da. ¿Ok? Ahí te va. El da se elimina cuando nosotros no estamos especificando. Por ejemplo, yo puedo decir, me gusta el sushi. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, I like the sushi, ¿no? Pero en este caso tenemos que omitir el da porque no estamos especificando qué tipo de sushi es el que nos gusta. Si yo digo, me gusta el sushi, yo estoy diciendo que yo me puedo comer cualquier sushi que habita en el sushiverso. Si está en el sushiverso, me gusta. Entonces, yo no puedo poner el da porque no estoy especificando qué tipo de sushi es el que me gusta. Yo solamente estoy diciendo, me gusta el sushi. Estoy siendo absoluto. Pero ¿qué tal si yo especifico y digo, me gusta el sushi de ese lugar? En este caso, nosotros ya estamos especificando. O sea, a lo mejor nos gusta el sushi que es de algún lugar que le falta el respeto al sushi poniéndole frijoles o carne asada o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros decimos, ahora sí, I like the sushi porque estamos especificando. I like the sushi of that place, or from that place, como tú lo quieras poner. Pero aquí, si yo digo, me gusta el sushi, yo estoy siendo absoluto. O sea, estoy diciendo, sushiverso, te amo. Si no especifico, no voy a meter el da. Voy a meter el da hasta que yo especifique. Me viene a la mente un fragmento de una letra de John Mark Macmillan que dice, Life is heavy, but it just won't stop. Fíjate ahí. La canción dice, life is heavy, but it just won't stop. Life. Entonces, fíjate ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Y cómo es que lo leemos? Vemos esto y lo primero, vamos como tren cuesta abajo y sin freno, ¿no? Decimos, vida. Vida es pesada. O sea, no, espera un momento. Aquí hay algo, hay una palabra invisible. Ahí. Tienes que decir, la vida. La vida es pesada, pero simplemente no se detendrá. Entonces, ¿por qué no se puso un da, perdón? Porque simple y sencillamente no estamos especificando la vida de quién. Si quisiéramos decir, the life of Joseph, la vida de José, es pesada. Entonces, ahí ya metemos el da porque estamos especificando que la vida de José es pesada y simplemente no se detendrá. Pero John Mark Macmillan, cuando hizo esta increíble canción en el álbum People with Dreams del 2020, que me acompañó en la pandemia, el loco simplemente lo hizo en general, ¿no? O sea, él dijo, life is heavy but it just won't stop. Y ahí es la vida. La vida es pesada, pero no se detendrá. ¿Por qué omitió el da? Porque no está especificando qué tipo de vida es la que es pesada. ¡Wow! Estas son las palabras que el inglés omite. El qué, cuando tenemos pronombre más verbo. El de, cuando está en un conjunto
preposicional, el a, que lo reservamos un poco más para lugares, el, la, los y las, que se utiliza única y exclusivamente cuando especificamos. Vimos esta notita de acá. Fíjate ahí. Y así es como aprendimos hoy acerca de las palabras que el inglés omite. ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos? Cierro con esto. Mucha gente me pregunta, Andrés, ¿cómo fue que tú aprendiste inglés? Bueno, yo vivo aquí en un pueblito. No vivo en Ciudad de México, no vivo en Guadalajara, no vivo en Monterrey. Vivo en un pueblo. Un pueblo pegado a Estados Unidos. Estamos muy, muy lejos de la playa, muy lejos de la capital, de Hermosillo. Y no hay muchas cosas que hacer, pero para ir a Hermosillo te toma como 4 horas y media, 5. Y si te vas por Estados Unidos y brincas la frontera nada más, legalmente, en 2 horas llegas a Tucson. Y Tucson es una ciudad que lo tiene todo, ¿no? Es una ciudad grande, increíble, hay de todo. Una ciudad preciosa. Si manejas 1 hora nada más, llegas a Sierra Vista. Y Sierra Vista es una ciudad que para mí es letot. Espero algún día poder compartirte que pude comprar mi casa en Kings Ranch, ahí cerca de Sierra Vista. Mis abuelos siempre fueron personas viajeras, o sea, les encantaba salir y tal. Y los fines de semana, cuando no nos íbamos a Tucson, nos íbamos a Sierra Vista, cada 1 hora íbamos y veníamos. Mi presupuesto eran $3. En aquel entonces, te estoy hablando del 2000 al 2005 más o menos. Eso era, cállate, salías forrado, como dicen los españoles, ¿no? Con $3. A mí siempre me gustó mucho la historia y me encantaba comprar tanques de guerra, camiones Tonka, aviones, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, dentro de esas tiendas que visitábamos, a mi abuelo le encantaba visitar tiendas de segunda mano, que las tiendas de segunda mano en Estados Unidos parecen tiendas de primera mano, algunas. Y a él le gustaba mucho ir a una tienda que se llama, aún existe, pero ya no en Sierra Vista, que se llama Salvation Army. En Salvation Army vendían libros. Y los libros costaban 10 centavos. Pues con $1 agarraba 10 libros y lo demás lo agarraba para el presupuesto bélico, para luego jugar con Isaí y César a la guerra en el patio, ¿no? Me encantaba a mí y yo salía corriendo al librero de ahí del Salvation Army a comprar revistas de National Geographic. Porque me encantaban las fotos. Las fotos que había. Pero yo no entendía nada. Entonces, un día quise empezar a entender y mi abuela, una mujer de mucha ciencia, una mujer brillante, que habla inglés y tal, me dijo, mira, yo no tengo mucho tiempo para enseñarte, me dijo, pero te voy a regalar este diccionario. Y me regaló un diccionario viejito así del 68 que ella utilizaba cuando trabajaba en el banco y me dijo, aquí está, ahí está todas las definiciones. Y fíjate qué curioso porque me fui palabra por palabra, me fui literalmente palabra por palabra traduciendo un texto. Me tomaba como una semana traducir una hoja, pero eso me ayudó mucho a desde niño entender la naturaleza de cada palabra. ¿Por qué cada palabra estaba ahí? ¿Qué hacía cada palabra? ¿Qué representaba cada palabra al lado de otra? Y eso a mí fue para mí un tesoro. Aún conservo ese diccionario.
que me regaló mi abuela. Y es increíble cómo es que ahora, 25 años después, si tú quieres, tengo 32. Eso que me pasó en la infancia, ahora lo utilizo de grande. Increíble. Nada de lo que te pasa en la vida pasa por casualidad. Así que, nenes, los dejo. Me la pasé súper bien, pero ya me quiero ir a quitarle el techo al Jeep y salir mm, como la Barbie y el Ken. Así que cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. De verdad, gracias por estar suscritos, gracias por seguir en todas las redes sociales. Nos vemos pronto. Un abrazo, chicos, y hasta la próxima. Chao.